Bien, hoy vamos a iniciar la segunda parte del tema 3, repasando así muy rápidamente los temas. En el primero son 5 temas del curso. El primero fueron con respecto a los algoritmos. Ahí es donde empezamos a desarrollar algoritmos. El segundo fue introducción a la programación. Ahí empezamos a ver el lenguaje de Java. Y de ahí nos brincamos hasta el tema 5, que es modularidad, y es donde vimos lo de funciones, lo de crear funciones. Luego nos regresamos al tema 3 y ese lo dividí en 2 partes. El primero es el que ya terminamos, es de las estructuras selectivas. Y ahora vamos a ver la segunda parte de esa. Bueno, ahí dice unidad 3, unidad o tema, del tema 3, que son las estructuras repetitivas. Yo creo que la parte central de fundamentos de programación son las estructuras selectivas y las repetitivas. Nada más, las selectivas como que son un poco más fáciles de distinguir o de entender. Y el problema de las repetitivas es que no son tan evidentes y hay que descubrirlas y sobre todo ver en dónde las podemos utilizar para resolver problemas. Es lo que vamos a tratar de hacer en los ejercicios de este tema. Bueno, entonces voy a irme aquí a las notas de los apuntes que les había pasado, porque aquí ya vimos los conceptos básicos, ya vimos las estructuras selectivas. Aquí estas unidades no corresponden a las del curso, estas unidades son de otro curso, más que aproveché yo los apuntes. Entonces me voy hasta la página 18, donde están las estructuras repetitivas. Y bueno, aquí viene una explicación más o menos de lo que estuve diciendo, una introducción de lo que yo estuve hablando ahorita. Las estructuras repetitivas, pues precisamente nos permiten crear repeticiones para resolver alguna situación. Como les digo, tal vez lo importante o lo difícil no es tanto entender cómo trabaja la estructura, sino lo verdaderamente importante es descubrir en dónde nos puede servir la estructura. Y eso es en lo que batallamos normalmente. Porque, digamos, la lógica de cómo trabaja, pues no es tan difícil de entender. Pero aplicarla o decir, aquí va un ciclo. Por cierto, a las estructuras repetitivas también se les llama ciclos, bucles o lazos. Normalmente yo le voy a decir ciclos, ¿sí? Pero también se le llama bucles o lazos. Luego, una iteración, también vamos a mencionar constantemente esta palabra. Una iteración viene siendo una repetición de la estructura. Se llama repetitiva pues porque repite acciones. ¿Cuántas veces? Eso depende del tipo de estructura repetitiva. Realmente tenemos 3 tipos de estructura repetitiva. Tanto FloatWorm como PCInt tienen los 3 tipos. Ya ven que cuando vimos las selectivas dijimos que FloatWorm no tiene la selectiva múltiple, pero en el caso de las repetitivas, los 3, los 2 lenguajes algorítmicos que estamos utilizando sí tienen las 3 estructuras repetitivas. Hace tiempo, bueno, nosotros utilizábamos otro lenguaje algorítmico, no el lenguaje algorítmico, otra herramienta, otra aplicación para el diagrama de flujo que se llama Raptor. No sé si alguien lo llegó a usar, el Raptor, pero ese, cuando llegábamos a los ciclos, yo sentía un poco, pues como que no nos ayudaba tanto, porque esa herramienta, el Raptor, nada más trae una estructura repetitiva y tenemos que acoplarla a las 3 que trae el lenguaje de programación. Por fortuna, les digo, tanto FloatWorm como PCInt tiene las 3 estructuras. Bueno, entonces nosotros vamos a empezar, aunque ahí dice, empezó con una que se llama mientras, nosotros vamos a empezar con esta estructura repetitiva. Se llama repetir hasta o hacer hasta. No, perdón, no es esa. Es esta. Son 3. Las podríamos resumir de esta manera. Fíjense, bueno, lo voy a poner acá. La primera es la contada o incondicional. ¿Sí? Que
Vamos a ver, por ejemplo, en PCIN cómo es esa estructura. Miren, aquí vienen las estructuras y esa aquí se llama para, ¿sí? Se llama para. Bueno, ¿qué características tiene esta estructura? Pues se llama contada o incondicional porque nos va a permitir repetir una serie de acciones, pero de manera que ya sabemos de antemano de alguna manera cuántas veces se van a repetir. ¿Sí? Entonces, es para, vamos a ver en Flowboarding cómo se llama. Lo podemos ver aquí y también se llama para, ¿sí? PCIN y Flowboarding. Y en Java se llama for, ¿sí? Acá me equivoqué. Bueno, entonces esa es la primera que vamos a ver. Voy a mencionar las otras dos, nada más para tenerlas ya presentes. La segunda es condicional. Condición al inicio. ¿Sí? Que en PCIN y en Flowboarding, vamos a ver cómo se llama, viene siendo esta que se llama mientras. Mientras, y acá también en Flowboarding también se llama mientras. ¿Sí? Condición al inicio, vamos a ver. Bueno, no tiene caso yo con los paréntesis. Mientras en PCInt y Flowboarding y en Java se llama while. Las vamos a ir viendo así detenidamente cada una. Y la otra es condicional final. ¿Sí? Vamos a ver cómo se llama la condición al final. Se llama, aquí la tenemos, repetir. Y vamos a ver cómo se llama en Flowboarding. Se llama hacer. ¿Sí? Bueno, acá le pondríamos repetir en PCInt, hacer en Flowboarding y do while en Java. Sí, es como un resumen de las estructuras repetitivas. Ahora, ¿por qué existen tres tipos de estructuras repetitivas? Tal vez buscándole con una de ellas podamos hacer cualquier repetición, pero obviamente existen tres porque para algunas situaciones es mejor una que otra. No podemos decir, no, pues la mejor de las tres es esta. No, depende de la situación que queramos resolver, es la que vamos a utilizar. Fíjense, un ejemplo muy sencillo. Si yo les digo, bueno, es que en la vida real hacemos muchas repeticiones, pero no nos damos cuenta a veces. Si yo les digo, por ejemplo, caminen 100 pasos, entonces ahí está haciéndose una repetición. Cada paso es una iteración, es una repetición. Lo que estamos repitiendo son los pasos, ¿sí? Y yo les estoy diciendo cuántos. Entonces, eso lo podemos resolver con una contada, porque le podemos decir del 1 al 100, ¿sí? En cambio, si yo les digo, caminen de aquí al edificio 19, no les estoy diciendo cuántos pasos van a dar, pero van a seguir repitiendo pasos, ¿no? Lo que se va a hacer es repetir pasos. Pero ahí yo les estoy poniendo una condición para que dejen de caminar. Les digo, pueden usar, la segunda es, camina mientras llegas
al 19, o puede ser camina hasta que llegues al 19. ¿Sí? Camina mientras no llegues al 19, o camina hasta que llegues al 19. Ahí ya no estamos diciendo cuántos pasos vas a dar, no estoy diciendo vas a dar tantos pasos, no, tú vas a dejar de caminar mediante una condición. Y cuando yo les dije caminen 100 pasos, pues eran 100, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que descubrir nosotros a la hora de aplicar una estructura repetitiva. Y como dije al principio, lo difícil no es entender cómo trabaja, lo difícil es encontrar en dónde la podemos aplicar. Y ya una vez que identificamos que hay una repetición, pues entonces decidimos cuál de las tres vamos a ver. Obviamente nosotros, la dinámica que vamos a utilizar para ver las tres estructuras es, por ejemplo, ahorita vamos a empezar con el inciso A. Bueno, vamos a hacer unos 2 ejercicios con el inciso A, donde claramente pues, se va a utilizar una estructura contada. Cuando veamos el mientras, pues también vamos a hacer unos 2 ejercicios con mientras, y luego cuando veamos el repetir o el hasta. Pero lo interesante viene cuando ya terminamos de ver los 3 y entonces resolvemos problemas, y ahí nosotros vamos a decidir qué escoger ya en un problema determinado. Primero, identificar en dónde está la repetición o en qué partes está la repetición, puede ser en varias partes, y cuál de las 3 me conviene usar. Ahí es donde viene lo interesante. Bueno, entonces, ahorita vamos a empezar con la A, contada o incondicional. Y por eso aquí en las notas viene siendo esta. Bueno, ya ahorita más o menos expliqué cómo trabaja la condición. Yo les digo, den 100 pasos, entonces desde 1 hasta 100 van a dar un paso, un paso, un paso. Lo van a repetir 100 veces. Entonces, claramente se establece una condición inicial y una condición final. Un valor inicial y un valor final. ¿Sí? Y nosotros eso lo vamos a controlar mediante una variable. Una variable que me va a ir contando el número de veces que se repite. Y esa variable se llama variable de control. Por cuestión de costumbre, yo utilizo mucho la i para la variable de control de una estructura repetitiva incondicional o contada. Bueno, pues porque desde que yo me enseñaron a usar estas estructuras, se usaba la i, pero ya viéndolo en los libros, pues dice que la i es la inicial de iteración, en inglés también. Y entonces como que se usó, y es que antes en los lenguajes allá de hace mucho tiempo, no permitían que las variables fueran con nombres muy grandes. Entonces se usaban por nombres pequeñitos, X1, Y1, A3, porque como vimos en las reglas de los nombres de las variables, tienen que empezar con letra, y en el lenguaje que yo utilicé, por ejemplo en el primero, nada más me permitía dos caracteres en el nombre de la variable. Entonces eran nombres muy cortitos, por eso se acostumbraban a usar nombres cortos en las variables. Y en el caso del ciclo for, pues se usaba mucho la i, y pues la seguimos usando, y no solo yo. En muchos lados se sigue usando la i. Por eso, pues esa es la variable, es una variable normalmente es de tipo entero. No tiene que ser entero, pero la mayoría de las veces es de tipo entero. Y esa variable es la que va a ir avanzando desde el 1 hasta... No siempre es desde el 1. O sea, ya vamos a ver ejercicios en donde no va a empezar del 1. Pero sí, siempre vamos a saber de alguna manera cuál es el valor inicial y cuál va a ser el valor final. Y eso pues se representa más o menos así en diagrama de flujo, nada más que, pues por ejemplo, PCIN, mismo lo hace un poquito diferente. Aquí si lo vemos, ese símbolo es sí está diferente a este otro. Bueno, así es como vienen muchos lenguajes diagramas de flujo. PCIN, no sé, pues lo tomó de otra manera, pero la idea es la misma. Se pone la variable de control un valor inicial, y luego se pone una condición hasta dónde va a llegar la variable de control, y luego qué incremento va a tener esta variable de control. Casi siempre va de 1 en 1, no tiene que ir siempre, no es a fuerza, pero la mayoría de las veces va a ir de 1 en 1. Y luego ya este es el proceso que se repite. En el caso que yo puse del ejemplo sería desde i igual a 1 hasta i menor que 100, de 1 en 1 vas a dar un paso. Aquí el proceso sería dar un paso. Y como es un ciclo que va a dar 100 vueltas, pues va a dar 100 pasos. Y se está estableciendo dónde empieza y dónde acaba. Así es como se representa el diagrama de flujo.
en diagrama NS, pues por ahí lo vamos a ver ahorita. Y en el caso del pseudocódigo, pues bueno, aquí dice desde, acá en PCIM y en Flowgorim se llama para, o sea, desde y para es lo mismo. Bueno, entonces vamos a empezar con un ejercicio. Uno, pues como siempre, los primeros son muy sencillos, demasiado simples, pues para que se entienda claramente cómo trabaja la estructura. Fíjense, vamos a suponer que vamos a hacer este ejercicio, un algoritmo para mostrar 10 veces el letrero Hola Mundo. Lo voy a hacer en Flowgorim, ¿sí? A ver, vamos a suponer que no sabemos todavía usar ciclos. ¿Cómo haríamos ese ejercicio? Todavía no vamos a usar ciclos. Entonces, pues no quedaría otra más que no se le va, ¿qué datos de entrada se le van a pedir al usuario? Pues ninguno. Los datos de entrada son lo que yo necesito para resolver el problema, pero si aquí el problema es que yo muestre el letrero Hola Mundo 10 veces, pues no le tengo que pedir nada al usuario. Ya me están dando todos los datos en el enunciado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Caray, que aquí no. ¿Sí? No está funcionando esto. Bueno, tendríamos que poner aquí una salida, ¿verdad? Es una salida que diga ¿qué? Hola Mundo. Como les digo, es un ejemplo muy simple, pero, a ver, entonces, ¿esto cuántas veces lo tendría que repetir? Pues 10, ¿verdad? Entonces, copiar y pegar 2, 3, 4, 5. A ver, voy a tomar estos 5, voy a copiar y voy a pegar aquí. Entonces, pues ya tenemos aquí, si son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, pues este lo ejecuto y obviamente pues aquí es lo que se va a ver, ¿verdad? Se va a ver 10 veces Hola Mundo. Bueno, eso está bien. A lo mejor para 10 no fue tanto problema, pero ¿qué tal si me dicen 1000 veces? Pues sería bastante laborioso, ¿verdad? Y bueno, ahí es donde entran en acción los ciclos. Por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que se está repitiendo? Voy a guardar esto, el mensaje, ¿verdad? La acción que se está repitiendo es un mensaje, la salida de un mensaje. Voy a guardar esto, que sería, hoy estamos a 15, ¿verdad? Bueno, entonces sería letreros sin ciclo. Aquí no estamos usando el ciclo. Entonces vamos a hacer ahora la versión para usando un ciclo. Bueno, vamos a ponerlo nuevo y vamos a poner por aquí de los tres, aquí vean cómo les llama bucles. Dijimos que era ciclos, bucles o lazos. Pero lo más usual, al menos en nuestro medio, es ciclo. Entonces dijimos, es el ciclo para. Entonces ahí está el ciclo para. Vean cómo nos da la idea de repetición. Aquí esto va como que va dando vuelta, va dando vuelta. Y aquí se pone lo que quiero repetir. ¿Qué acción quiero repetir? El mensaje. Vamos a dar una salida. Entonces aquí sería, hola mundo. Eso es lo que quiero repetir. ¿Cuántas veces lo quiero repetir? 10. Entonces aquí vamos a configurar nuestro ciclo. Dice variable. Me pregunta qué nombre de variable. ¿Cuál variable? Yo les dije que voy a usar mucho la i para eso. La i, pero puede ser otro nombre, ¿verdad? ¿Qué valor inicial va a tener? Si yo, ¿cuál sería? ¿Cero? Puede ser cero. Pero si voy a hacer del 1 al 10, 10 veces, también podría ser del 1, ¿no? ¿Y dónde terminaría? ¿Cuántas veces lo quiero hacer?
10. Entonces la i va a ir caminando desde el 1 hasta el 10. Y aquí dice, dice, ¿quieres incrementar o decrementar? Porque también podría ser una repetición si la variable de control va disminuyendo. En ocasiones es conveniente. Y aquí, bueno, por lo regular es incrementar y el paso va de 1 en 1. ¿Sí? O sea, la i va a ir caminando 1, 2, 3, 4. Entonces le decimos aquí aceptar y vamos a probar, vamos a ejecutar esto. ¿Y qué me dice? Que la variable i no se ha declarado. La i es una variable como cualquier otra y entonces se tiene que declarar. ¿Qué tipo de variable va a ser la i? Bueno, va a ser tipo entero. Les digo, el contador, la variable, se le llama contador o variable de control, pues no, no tiene que ser entero, pero la mayoría de las veces es entero. Entonces vamos a declarar aquí una declaración. La i va a ser de tipo entero, así. Y entonces ya podemos ejecutar y vean cómo es lo mismo. Sí me da los mismos 10, pero ahora ya fue a través de un ciclo. Ahora, si la versión anterior me piden que muestre 5000 veces el letrero, pues tengo que escribir 5000 veces. Pero aquí si me dicen que 5000 veces, pues nada más le cambio aquí este 10 en lugar de 10 y le pongo 5000 y ya no tengo que hacer ningún otro cambio. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que la variable i realmente sí va caminando? Una forma es, pues, darle salida, pero también la podemos mostrar, miren. Ahí está la variable. Fíjense algo interesante. La i empezó en 1 y terminó en 10, pero ¿qué valor final tomó? 11. ¿Por qué? O sea, fue caminando desde el 1 hasta el 10, inclusive hasta el 11, y cuando llegó al 11, esto se dejó de cumplir y es cuando se salió. Hay que recordar, en un ciclo contado o la variable de control termina con un valor siguiente al final. Por eso se sale. Bueno, entonces, miren, vamos a ejecutar esto de manera lenta y vamos viendo cómo se va comportando la variable. Mira ahí, la variable empieza con 1 y luego 2. La variable ahí va cambiando de valor dentro del ciclo. Conforme va, aquí lo podemos ver. Miren, la i, el ciclo va dando vuelta y la i va cambiando de valor. O sea, por eso yo les decía al principio, es un poco más difícil como de, recordar o darse cuenta, de reconocer. Porque hay que imaginarse que esto está dando vuelta. En una selectiva vemos los caminos que puede seguir, pero en una repetitiva, pues no podemos ver así, cuando estamos diseñando el algoritmo, no podemos ver que esto da vuelta. En tiempo de ejecución, y esa es una de las cosas que aquí el flow algorithm nos permite, en tiempo de ejecución podemos ver cómo la variable i realmente sí va cambiando de valor. Y eso a veces lo podemos aprovechar para hacer operaciones, no solo para que vaya contando. Bueno, entonces ya lo resolvimos. Vamos a guardar esto. (2024-04) y va a ser letrero con ciclo, ¿sí? Luego vamos a hacer otra variante. Vamos a modificar el anterior para que el usuario decida las veces que se mostrará el letrero. O sea, ahora yo al principio dije 10, pero vamos a dejar que el usuario lo decida. Fíjense, si nosotros cuando no usamos ciclo, ya ven que dimos una salida por cada vez que quería, pero porque de antemano sabía que eran 10. Pero si yo le preguntara al usuario cuántos quiere, de esa manera yo no lo podría resolver sin ciclo, porque no sabría cuántas veces voy a poner la salida. Entonces, bueno, aquí, ¿cuáles serían los datos de entrada?
Bueno, la I es un contador. ¿El qué? El Hola Mundo es un letrero que ya sé cuál es. No, en este caso no le voy a preguntar al usuario el letrero porque ya me están diciendo que es Hola Mundo. Pero ¿qué es lo que necesito preguntarle al usuario? El número de veces, ¿verdad? Necesito preguntarle porque me está diciendo, ahora el usuario va a decidir. Ahora, el usuario no me lo va a decidir en tiempo de diseño, no va a venir ahorita y me va a decir, hazlo para 15 veces. Y luego yo le cambio a este mismo, en lugar de ponerle aquí 10, le pongo 15. Y lo que pasa, si el usuario quiere ahora 30, pues yo tengo que venir aquí y cambiarle a 30. Eso se trata de que sea en tiempo de ejecución la decisión del usuario. ¿Sí? Entonces, por eso lo convierte en un dato de entrada y vamos a poner aquí la variable veces. ¿Cuántas veces? Y la salida, pues sería el letrero, ¿ah? Mostrar letrero. Bueno, hola mundo. El número de veces. Veces es una variable. ¿De qué tipo sería veces? Entera, porque me voy a preguntar cuánto. Entonces voy a guardar como para que quede con ciclo 2. Porque ahora tenemos que declarar la variable veces también. También es de tipo entero. Y ahora le vamos a preguntar al usuario cuántas veces. O sea, que sería una salida y diríamos, ¿cuántas veces? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Entonces, eh, aquí hay que pedir la variable, es una entrada, sería la n, ¿verdad? ¿Y qué cambia? Ya no, ya no va a ser hasta 10, ¿verdad? ¿Hasta cuánto va a ser? Hasta veces, como se llama la variable. Le pudimos haber puesto a la variable n, n veces. Pero bueno, le llamé veces. Entonces, aquí desde 1 hasta veces, y aquí le damos. Entonces ya este ciclo, en este momento yo no sé cuántas vueltas va a dar. ¿Sí? Yo decía al principio que el ciclo for para, sabemos de antemano cuántas vueltas va a dar, cuántos pasos. Sí, pero no siempre lo sabemos así directamente, sino a través de una variable, como en este caso. Yo en este momento yo no sé cuántas veces va a dar esta vuelta este ciclo, pero sí sé que ese número está definido por una variable que me va a dar el usuario. Aquí le puse n, ¿verdad? Aquí era veces. ¿Sí? Sí, ahí me iba a marcar error. Bueno, entonces vamos a ejecutarlo. Voy a poner a la vista están las variables. Están las variables, ¿sí? Entonces vamos a ver ahí. Para ir observando cómo si no se ve que da vuelta, ¿verdad? Pero sí se da más o menos la apariencia porque va pasando por aquí, por aquí, por aquí, y la variable i va incrementándose. Vamos a decir que lo quiero hacer, dice, ¿cuántas veces? Le digo, pues 7 veces. Y entonces, aquí, veces vale 7 y la i va cambiando 1, 2, 3, aquí va dando la vuelta, 4, la i va avanzando, llega al 7 y todavía lo hace, pero cuando llega al 8 es cuando se sale. Entonces hay que recordar, la variable de control llega al siguiente valor del final, uno más. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, ahora vamos a hacer una pequeña variante. Sería, dice, mostrar el letrero que dado por el usuario. ¿Qué cambia? Sí, ¿verdad? O sea, podemos dejar veces, porque también, pero aquí lo que cambiaría es que mostrar el letrero, ¿va? El letrero.
O sea, ahora letrero. ¿Pero qué me falta como dato de entrada? El mensaje, ¿verdad? Letrero o mensaje. Ahí está. ¿Qué tipo de dato es letrero? ¿Cuál? Cadena, ¿no? Cadena, ¿verdad? Veces es entero, letrero es cadena. Entonces vamos a hacerlo aquí. Voy a guardar como, y este va a ser el 3. Ah, pero no lo grabé completo, ¿va? Voy a grabarlo completo y luego guardar como 3. Y bueno, entonces aquí vamos a agregar una variable que va a ser de tipo cadena, letrero. ¿Es qué? Ah, no, es que el primero fue sin, sí. Y luego el segundo fue el número de veces y el tercero ya con el letrero. Entonces, aquí vamos a preguntar el letrero, ¿verdad? Una salida. ¿Cuál es su mensaje, verdad? Bueno, nosotros internamente yo le puse la variable letrero. Se pudo haber llamado mensaje también, letrero. Y entonces, ¿en dónde cambia? Aquí en la salida va a decir letrero. ¿Por qué no lleva comillas ahí? Es el contenido de la variable, ¿verdad? Y lo que ponemos entre comillas sale directo, así fijo. ¿Ven? Entonces, esto vamos a... ¿Cuántas veces? No activé la ventana de... Ahí está la ventana de... La variable i no ha iniciado, la variable veces tampoco, apenas me lo está, el mensaje tampoco. Hoy es lunes, 15 de abril. ¿Sí? Ese va a ser mi mensaje. Ya aquí ya viene ese dato, pues se guarda una variable. ¿Cuántas veces? Vamos a decirle unas 13 veces. ¿Sí? Entonces la variable veces que está sin iniciar en este momento va a tomar el 13. La i empieza con 1 y ahí la i va cambiando. Aquí vemos nuestro letrero. Cómo va dando vuelta el ciclo. La i, ¿dónde se va a detener? Se detiene en el 14, ¿verdad? O sea, hasta el 13 todavía hace esta acción. Cuando la i avanza al 14 es cuando se sale porque ya está fuera del límite. ¿Ok? Bueno, entonces, recuerden, en la estructura para, o en este caso, sí, es la estructura para, necesitamos una variable de control que solita va incrementándose desde el valor inicial hasta el valor final. A ver, ¿cómo quedaría en PCIN esto? Vamos a hacer esto en PCIN. Bueno, voy a borrar todo esto. O uno nuevo, ¿no? Uno nuevo. Este algoritmo se va a llamar letrero con ciclos. Con ciclo para. Bueno, vamos a definir nuestras variables. Definir la i y veces como entero. Vamos a definir el letrero como cadena. ¿Quién sabe por qué no venga en la ayuda en la cadena? Y entonces vamos a escribir cuál es el mensaje.
leemos la variable letrero. ¿Cuántas veces? Es un escribir. ¿Cuántas veces? Vamos a leer veces. Y entonces, ahora sí vamos a establecer nuestro ciclo. El ciclo viene siendo para, se llama igual que en Flowboard, para. Y aquí me dice, ¿cuál es la variable numérica? Le digo, es la i. ¿Cuál es el valor inicial? Le digo, vale 1. ¿Cuál es el valor final? Pues veces, hasta ahí va a llegar. Y el paso es cada cuánto va aumentando la variable de control. Digo, pues el paso es 1. Entonces la i va a empezar de 1 y se va a ir de 1 en 1 y va a terminar en lo que diga veces. Y lo que va a hacer es nada más escribir el letrero. Vamos a guardar esto. Bueno, FA 2024-04-15. Y ahí está. Bueno, vamos a probar esto. ¿Cuál es el mensaje? Se acerca el examen. ¿Cuántas veces? Pues para que no se les olvide, 50 veces. Entonces aquí están 50 veces. Pero antes del examen, fíjense que hay una actividad en donde para repasar los conceptos antes del examen, es una actividad como un juego. Normalmente es el ahorcado. Y ese es antes del examen y va a ser por estos días. No les digo exactamente cuál, pero va a ser por estos días. Y ese cuenta como tarea. ¿Sí? Y es aquí en la computadora. Bueno, entonces. ¿Cómo? Va a ser un juego, seguramente va a ser el ahorcado, en donde les va a preguntar un concepto y ustedes lo tienen que adivinar. No, no adivinar, no es la palabra correcta. Ustedes lo tienen que decir cuál concepto es, sí. Descifrar. Obviamente ahí no va a venir nada de ciclos, eso correspondería hasta el otro, ¿eh? Va a venir nada más de lo de selectivas. Bueno, entonces ya tenemos ahí nuestro algoritmo. Si lo queremos ver este es en pseudocódigo. Si lo queremos ver en diagrama NS, le damos aquí. Sigue siendo bueno, más bien este es en diagrama de flujo, ¿verdad? Se parece a pero si lo queremos ver en PCIN, le damos aquí y así es como queda en PCIN. En PCIN siempre queda un rectángulo y adentro rectángulos y triángulos. Entonces aquí vean cómo muestra el ciclo. El ciclo es todo esto y dentro del ciclo las acciones que va a hacer. Viene siendo desde ahí, bueno, para ir desde 1 hasta veces con paso 1. Bueno, ¿cómo sería rápidamente en Java? Digo, para terminar este ejercicio ahorita. Entonces, en Java, que al cabo me imagino que ya lo conocen. Vamos como un repaso, ¿no? Esta es la estructura, la sintaxis en Java. La estructura repetitiva contada o incondicional. Entonces, la palabra reservada para esta estructura es un for. Y luego se pone la variable igual su valor inicial. Variable de control igual a valor inicial. Y igual a 1. Punto y coma. Variable de control menor o igual que el valor final. Y menor o igual que veces. Y el incremento de la variable de control, por aquí falta una coma. Perdón, un paréntesis. El incremento de la variable de control es cada cuánto se va incrementando, que dijimos que va a ser de 1 en 1. Y luego se pone entre llaves el conjunto de instrucciones que se va a repetir. Si es una sola instrucción, se pueden quitar las llaves, como en el if.
En el if, si la parte verdadera nada más tiene una instrucción, se pueden quitar las llaves. O en la parte falsa también. En el switch, recuerden que ahí siempre hay que poner llaves. Bueno, entonces vamos a hacerlo rápidamente. Este se va a llamar letrero con ciclo. Va a ser ciclo for, ¿sí? Bueno, tenemos bien fresquecito el algoritmo, así es que lo vamos a hacer rápido. Aquí sería int, la i y veces. Y cadena, el letrero. Vean como cadena no es tipo primitivo, lo pone en otro color y en otro, y empieza con mayúscula. Bueno, necesitamos el escáner. Necesitamos el escáner para pedir los datos, ¿no? Luego, hay que agregar la librería. Después, vamos a pedir letrero. O ¿cuál es el mensaje? Era, ¿verdad? ¿Cuál es el mensaje? Aquí lo pedimos, no es un entero, no es un doble, se pide con next o con next line. Next nada más me permite una palabra, next line me permite más palabras. Entonces vamos a pedirlo con next line. Teclado punto next line. Y me regresa, ese me va a regresar una cadena. Luego, pues vamos a, ahora sí, preguntar cuántas veces. ¿Cuántas veces? Fíjense que aquí como que me faltó dos puntos así. Y eso sí es un entero. Entonces, veces es igual a teclado punto next in. Y ahora sí vamos a poner el ciclo, un for. Se pone la palabra reservada for. Luego, en el for se pone la variable de control y su valor inicial, punto y coma, y menor o igual que el valor final. Y luego se pone el incremento de la variable de control. Eso ya lo vimos en el ejercicio del juego de piedra, papel, tijera, que una variable se puede incrementar a sí misma. Cuando llevamos la contabilización de los ganados y empatados, decíamos, ganados usuarios es igual a ganados usuarios más uno. En la misma variable se le agrega uno y se vuelve a guardar en la misma variable. Eso se le llama un contador. Y en este caso vamos a hacer precisamente eso. La i, para que funcione, la i tiene que ir incrementándose a sí misma de uno en uno. Entonces, la i va a empezar en 1. Cuando llegue aquí, va a ser 1, que es lo que vale, más 1, va a ser 2, y ese valor se va a volver a guardar en la i. Para que la siguiente vuelta, ahora la i ya no va a valer 1, va a valer 2. 2 más 1 y ahora va a valer 3. Entonces, eso va a ser muy común que lo hagamos. Aquí se abre una llave y se hace la instrucción o instrucciones que se van a repetir. Aquí sería letrero. ¿Sí? Ojo, no hay que poner punto y coma aquí, es un error muy común al principio. Si ponemos punto y coma ahí, pues no va a hacer nada. Es lo mismo que pasa con el if, a veces ponemos if y luego la condición y luego punto y coma. Así como que por costumbre de cada línea le ponemos punto y coma, pero no, en las estructuras no son de una sola línea, generalmente usamos más de una línea. Bueno, entonces aquí ya nosotros podemos probarlo. ¿Cuál es el mensaje? No sé, hola mundo.
¿Cuántas veces? Ah, caray, le puse print LN. Bueno, 8 veces. Y aquí está 8 veces hola mundo. Acá le voy a poner. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas instrucciones tiene ese for? ¿Cuántas? O sea, ¿cuántas instrucciones son las que va a repetir? ¿Cuántas ven ahí? Entre las llaves, ¿cuántas instrucciones hay? No es pregunta capciosa. ¿Cuántas ven aquí en este bloque? ¿Cuántas? Una. O sea, es tan obvia la respuesta que no me la quieren decir. Una, nada más una. Bueno, ¿qué dice acá? Dice, si es una sola instrucción, pueden omitirse las llaves. Entonces, igual que con el if, yo generalmente cuando es una sola instrucción yo no le voy a poner llaves, porque queda más compacto. Entonces aquí yo le puedo quitar las llaves. ¿Sí? Claro que la sangría me va a ayudar a entender que esta instrucción es parte del if. Ya si yo quiero poner otra instrucción, entonces ya no, ya tengo que poner las llaves. Porque si pongo una segunda instrucción, aunque la ponga al nivel de la sangría de la primera, ya no va a ser parte del if. Vamos o sea, ahí lo voy a ejecutar, ¿sí? Le digo, el mensaje es, perdió el Santos, ¿verdad? Perdió el Santos. ¿Cuántas veces? Bueno, poquitas para que no. Sí, para no sentirse tan mal. Perdió el Santos. Ahí me faltó el acento. Bueno, aquí, ¿qué tal si yo quisiera, por ejemplo, subrayar? Diga, no, pues es que quiero subrayar el letrero. Entonces, a lo mejor yo digo, bueno, pues lo voy a subrayar de esta manera, ¿va? System, out, print, ln, y le voy a poner ahí unas rayitas. Vean cómo no me marca error, o sea, sí me va a dejar ejecutar, pero me está diciendo aquí como que aguas, warning. Dice, es una indentación confusa, porque me dice, es que tú lo quieres hacer ver como que estas dos instrucciones son parte del for, y no es cierto. Esta segunda instrucción no es parte del for. Que yo lo haya puesto así para que para que parezca, pues es otra cosa. Entonces, por eso dice, esto, tú lo estás haciendo parecer como que es parte del for, y como no lo es, entonces la indentación que estás usando o la sangría es confusa. Esto está fuera del for, entonces ponlo fuera. ¿Sí? Aquí ya no me... Porque esto está fuera del... Aunque no le ponga... Aquí aunque lo ponga pegado, o sea, ahí ya. Pero si yo quiero que sea parte del for, no es suficiente con eso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ya son dos instrucciones. Entonces, lo que hay que hacer es poner llaves. ¿Sí? Ya. Le decimos, ya se acabó. 7 veces. Entonces, aquí ya me pone, vean cómo me pone el letrero y una raya. Es lo que está repitiendo. Si yo no le hubiera puesto las llaves, nada más me hubiera puesto una raya al final, nada más. ¿Sí? Bueno, entonces por ahí le vamos a dejar.